Muy buenos días, amigos de Análisis Político. Es un gusto tenerlos en este espacio de la entrevista. Esta mañana nos encontramos con el doctor Fernando Pliego, quien es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor del libro Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas. Doctor, un gusto tenerlo aquí en Análisis Político. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Desde luego que nuestra sociedad, doctor, está en una constante evolución, en un cambio, pero de repente podríamos sentir que la sociedad civil se queda dormida, se queda apagada. Sin embargo, es importante resaltar que la comunidad ciudadana puede tener una participación política no solo y necesariamente de los partidos políticos, pero sí desde esa sociedad, desde esa organización civil. ¿Es correcto esta apreciación de que nuestro pueblo tiene que trabajar en política? Sí, eso es fundamental. Es fundamental uno no identificar el bien público y la política en el sentido de promoción del bien público con los partidos. Los partidos son un componente muy importante, pero la promoción del bien público y del interés público tiene que ver de manera muy importante con la participación de la sociedad civil, de que las comunidades se organicen, de que las comunidades hagan sus planteamientos de sus necesidades y las puedan gestionar, tanto por ellos mismos la solución, como también gestionar que se la resuelva cuando hay responsabilidad de gobiernos, empresas y otros actores. Eso es fundamental en las democracias. Bien, y el punto será cómo hacerle, cómo actuar, cómo organizarse. ¿Cómo organizarse? Hay varios espacios. O sea, necesitamos organización a nivel de los barrios. Necesitamos organización en las escuelas, tanto de los alumnos como de los padres de familia. Necesitamos organización en cuestiones cívicas, que protección de los derechos humanos, protección del medio ambiente, se necesita organización. Y se necesita también que las familias participen. Entonces, los ámbitos son muchos. Necesitamos mejor participación en los ámbitos de trabajo, en los sindicatos, mejores sindicatos. En todos esos ámbitos necesitamos participación. Ahora, el aprendizaje, también era la otra parte de tu pregunta, ¿verdad? El aprendizaje. ¿Cómo hacerle para que cada vez participe más gente? ¿Cómo hacerle para que cada vez haya más organizaciones cívicas, comunitarias, involucradas en resolver problemas y en contribuir a la solución de problemas? Eso es una cuestión fundamental. Y ahí tiene que ver mucho con la investigación que hice en el libro. Tiene que ver mucho donde en los países se ha analizado el tema. El aprendizaje fundamental de la participación lo empiezas a adquirir en tu familia. O sea, si tú tienes padres, papá, mamá, interesados en los temas públicos y que están comprometidos en temas comunitarios, cívicos, tu aprendizaje será mucho más fácil. Y sobre todo será más fácil porque tú adquieres, cuando vives en una familia estable, adquieres dos cualidades, dos virtudes cívicas democráticas muy importantes. Uno, en la familia aprendes el sentido de que tienes igualdad de derechos. Cuando tus papá y tu mamá te han querido y te han protegido, tú aprendes ahí de manera profunda, culturalmente profunda, en el sentido vital del término, aprendes que tienes derecho a un paquete básico de protecciones, de garantías. Porque eso lo aprendiste en la protección de tu papá y tu mamá. Precisamente, doctor, en su investigación para escribir este libro, que dura 3 años todo el proceso, usted investiga familias en países escandinavos, en Norte, en Sudamérica, en Asia, como en el Japón. ¿Esta constitución de familia, esta formación, es similar en todo el mundo, más allá de culturas, más allá de regiones geográficas? Sí, lo que muestran los estudios es que estudiamos 13 países. Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil, España, Gran Bretaña, Noruega, Holanda, Japón y Australia. Y sí, lo que se encontró en las familias estables, o sea, cuando los niños viven en familias estables con su papá y mamá biológico, aprenden de manera más notoria formas de convivencia cívica positiva. Disminuye notoriamente los casos de violencia juvenil. Y ese es el aprendizaje cívico más importante de todos. Entonces, la familia se sigue viendo como un pilar fundamental de la sociedad. El aprendizaje de la convivencia ciudadana. Fíjate, hay un estudio impresionante, el de Noruega.
Hay un estudio que entrevistaron todos los casos de los niños del país que habían cometido actos delincuenciales en una generación completa. Entonces eran como 40,000. Y entonces lo que encontraron es que cuando los niños, los menores de edad, vivían con su papá y mamá biológicos, disminuía a menos de la mitad el caso notificado de delincuencia. Cuando los niños vivían con familias que se habían fracturado, aumentaba a más del 20% los casos notificados de actos delincuenciales. ¿Te imaginas en Noruega? Un país con altos desarrollos, altos niveles de vida, prestaciones sociales. Prestaciones sociales. Pasaba entonces, los niños cuando vivían con su papá y mamá biológicos, había el registro de que 8% habían cometido actos delincuenciales notificados judicialmente. Cuando vivían en familias que se habían separado, subía a más del 20%, o sea, más de 2 veces se multiplicaba los casos. Eso no quiere decir que no haya problemas en las familias integradas, pero el problema se agrava cuando la familia se empeora. Y eso, si pasa en Noruega, ¿qué podemos esperar en nuestros barrios populares, en las zonas marginadas de México? La cosa es notoriamente más grave. Y en momentos en que nuestra sociedad en México está viviendo una ola de violencia muy dura, muy abrasiva, ¿podrá ser esto también parte de que la familia mexicana de alguna manera ha tenido más desintegración? Sí, porque los estudios que se han hecho en México y en varios países muestran que así es el caso. Otro estudio que hay muy importante en México sobre la relación entre abuso sexual de niñas y tipos de familia. Un estudio que hizo el Instituto Nacional de Mujeres con el INEGI, y se mostró que cuando las niñas adolescentes vivían en familias monoparentales, o sea, con mamás solas, subía 2.3 veces los casos de abuso sexual. No que los hagan las mamás, pero la inseguridad aumentaba. Y cuando vivían con su mamá y su padrastro, aumentaba casi 4 veces más los casos notificados. ¿Qué es lo más importante de la cultura cívica? Para mí el valor más importante de la cultura cívica es la participación pacífica, el valor más importante de aprendizaje cívico ciudadano, o sea, convivir pacíficamente. Pues los estudios que se han hecho en México, en Noruega y en otras sociedades muestran que los chavos, los niños, cuando experimentan procesos de transición grave en sus familias, o se separan sus papás o se vuelven a casar, aumentan notoriamente los casos de bullying, delincuencia y abuso físico y sexual contra los menores. Eso, y estamos hablando de Noruega, México o Australia o donde se haya analizado el problema. En cualquier parte del orbe son las condiciones similares. Decía, consuman maíz, trigo, cebada o arroz, le pasa lo mismo a los muchachos en cualquier cultura, porque la experiencia es fundante. Doctor, antes de concluir nuestra entrevista aquí en Análisis Político, rápidamente, ¿cuál es su visión de la familia mexicana en nuestro futuro? La familia mexicana está sufriendo muchas transformaciones organizativas. Está aumentando de manera importante las familias monoparentales. Los papás se separan. El hecho es que parte fundamental para lograr una mayor convivencia ciudadana y una convivencia cívica más fuerte es lograr estabilizar los vínculos dentro de las familias. O sea, que una cantidad mayor de niños vivan con su papá y mamá biológicos. Eso es una tarea muy importante porque sí está ligada menor violencia a que haya más estabilidad familiar. Eso está visto en México y en cualquier país. Y entonces no es un tema ideológico. O sea, no es que uno piensa así porque es de izquierda o de derecha. No tiene que ver. Ni tampoco tiene que ver con que uno sea conservador o progresista. Son hechos sociales. O sea, es la realidad histórico-social. Y entonces hay que asumir que esta perspectiva se llama realismo sociodemográfico o perspectiva de familia. Sabemos que funciona así porque así lo dicen los estudios serios. Y es lo que hay que dar a conocer para que la gente tome sus decisiones adecuadas. Desde luego, doctor, interesantes sus conceptos que nos comparte a partir de su libro Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas. Agradecerle el espacio aquí en Análisis Político. Muchas gracias.
Y amigos de Análisis Político, continuamos con nuestro programa de este sábado.